Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión SEPA sobre la relación entre la cavidad oral y su patología y la enfermedad por SARS-CoV-2. Tenemos que agradecer muy brevemente a SEPAR la amabilidad de habernos invitado, a Dentide por haber patrocinado esta reunión y a las sociedades participantes, universidades, centros de investigación, etcétera, que han aportado los ponentes tan extraordinarios que tenemos, como los que hemos tenido antes y tendremos ahora. En esta segunda parte de la sesión vamos a hablar sobre la posible relación entre la periodontitis o una peor salud bucodental y el agravamiento, la situación complicada en la COVID-19. Para ello, el profesor Mariano Sanz nos va a hacer una introducción sobre lo que él considera que a través de los estudios epidemiológicos puede ser razonable que tratemos en tres bloques, como luego los iremos viendo. El profesor Sanz es catedrático de periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid, dirige el máster de periodoncia y el grupo de etiología y terapéutica de las enfermedades periodontales y perimplantarias también en Madrid. Es un referente mundial en la periodoncia y no sigo porque ya vamos con bastante retraso, la verdad. Así que mil gracias, profesor Sanz, y cuando quiera. Muchas gracias, profesor doctor Carasol, y muchas gracias a SEPA por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Lo que yo voy a hablar es exactamente de si existe una asociación entre periodontitis e infección por SARS-CoV-2, es decir, por la enfermedad COVID-19. Y para poner el tema en contexto, déjenme que les muestre muy brevemente lo que son las enfermedades periodontales que nosotros tratamos como profesionales de salud bucal. La enfermedad periodontal más leve es lo que llamamos gingivitis, que se produce por acúmulo de bacterias si tenemos una higiene bucal inadecuada. Si esta enfermedad progresa y empieza a destruirse los tejidos de soporte del diente, ya pasaríamos a una periodontitis que tiene el riesgo, si no se trata, de que perdamos los dientes. Pero el problema de la periodontitis es no solamente el riesgo local, sino que es un proceso inflamatorio crónico que sufren los pacientes de periodontitis y que está constantemente enviando información de esta inflamación no solo a sus tejidos periodontales, sino al resto del organismo. Aquí ven en este esquema donde en el lado derecho vemos la imagen histológica donde se aprecia el acúmulo de bacterias, esta biopelícula, donde millones de bacterias están en contacto con esta encía inflamada. Aquí vemos básicamente lo mismo en este esquema y estos millones de bacterias no solamente están inflamando la encía, sino que a través del epitelio ulcerado están enviando bacterias al torrente sanguíneo. Aquí ven este pequeño vídeo donde se puede ver claramente en el fondo la biopelícula donde millones de bacterias están adheridas a la superficie del diente, están protegidas de nuestros mecanismos de higiene bucal porque esta formación de la película subgingival es debajo del margen de la encía y están, lógicamente... Mariano, no sé si me escuchas. Sí. No pasan las diapositivas. ¿No pasan las diapositivas? No pasan las diapos, no. Intentarlo otra vez. ¿Ahora? Seguimos en la misma, en la inicial de gingivitis. Voy a hacerlo otra vez. ¿Ahora? Ahora está iniciando la función de compartir, pero no vemos nada. Vamos, yo al menos. ¿Ahora se ve el vídeo? No se ve nada, Mariano. Hacerlo otra vez. Ahora te vemos a ti. Ya aquí he dejado de compartir.
¿Ahora se ve la No, presentación? ¿Cómo se ve la presentación? no se ve, no, Mariano. Ahora sí. Dale a play a ver si ahora... Ahora se ve. ¿Ahora se ve la presentación? Ahora se ve, sí. ¿Y ahora pasa? Pasa a gingivitis, sí. ¿Ahora se ve el vídeo? No, a ver, sí, ahora se ve el vídeo. Ahora se ve la presentación histológica. Vale. Bueno, pues como disculpen la interrupción, pero lo que venía diciendo es que en periodontitis no solamente existe un grado de inflamación local que afecta a los tejidos gingivales, sino que existe también un componente de esa inflamación que pasa al resto del organismo. Y como pueden apreciar en este vídeo, pues la biopelícula que está adherida a la superficie del diente, como ven en esta imagen histológica, está en íntimo contacto con este epitelio ulcerado donde se depositan las bacterias, y a través de este epitelio ulcerado, aquellas bacterias que tienen mayor grado de virulencia, es decir, que tienen componentes en su superficie que les permite adherirse, moverse y sobre todo penetrar por estas ulceraciones al interior de los vasos sanguíneos y a través del flujo sanguíneo, lo que llamamos bacteremia, pueden desplazarse al resto del organismo. Normalmente van a llegar al hígado, donde van a estimular la inflamación sistémica que se perpetúa en el resto del organismo. Pueden evaluar que una bolsa periodontal, imagínese todos los dientes de un individuo con periodontitis y la cantidad de procesos inflamatorios sistémicos que están produciéndose en el organismo de un paciente afecto de esta enfermedad. De hecho, venimos investigando desde hace años cuáles son las implicaciones sistémicas de la periodontitis en otras partes del cuerpo, y existe una clara asociación con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con enfermedades respiratorias, como a lo largo de este simposium vamos a desarrollar. La tesis que yo me gustaría tratar en mi presentación es si existe una asociación directa con la infección COVID-19, y para eso me voy a apoyar en una investigación cuya publicación la tienen en imagen, que recientemente hemos publicado en la revista Journal of Clinical Periodontology. Este es un trabajo en colaboración con nuestra Universidad Complutense y con McGill en Canadá y con la Universidad de Doha en Qatar. Y particularmente se ha hecho en Qatar porque en este país tienen la característica que todos los datos médicos y dentales de todos los habitantes de este país están en una base de datos centralizada, y todos los registros completos permiten hacer estudios epidemiológicos importantes, porque podemos cruzar todos los datos médicos y dentales de estos pacientes. Por lo tanto, diseñamos un estudio que es un estudio observacional de casos y controles, donde los casos eran todos los pacientes que durante un periodo de tiempo fueron diagnosticados como COVID positivos. Y de estos pacientes seleccionamos aquellos que tuvieron complicaciones, fundamentalmente que fallecieron o que fueron admitidos en las unidades de cuidados intensivos o que necesitaron ventilación asistida. Y los controles fueron aquellos pacientes que, siendo diagnosticados de COVID positivo, no tuvieron sintomatología importante como para que fuera necesario su ingreso hospitalario. Por lo tanto, en este diseño experimental está claro que los casos son COVID positivos con complicaciones,
los controles son COVID positivos sin complicaciones y la exposición es que tuvieran o no tuvieran periodontitis. Y de esta manera podíamos evaluar el grado de asociación entre la exposición, es decir, la periodontitis, con el efecto, en este caso, las complicaciones de COVID, de la infección por COVID. Por ello, evaluamos todos los pacientes de esta base de datos entre la primera y la segunda ola de la infección COVID en el país de Qatar y tenían que ser pacientes adultos y tenían que tener registros dentales en esta base de datos del Hamad Dental Service. Excluimos a pacientes, lógicamente, cuyas radiografías dentales, que es lo que utilizamos para diagnosticar la exposición, la periodontitis, no era posible leerlas o eran de mala calidad, o pacientes por debajo de los 18 años. Lo que hicimos fue evaluar radiografías, fundamentalmente radiografías panorámicas, y las medimos milimétricamente para evaluar el grado de destrucción del hueso alrededor de esas diapositivas y de esas radiografías. Perdón. Ese porcentaje de pérdida ósea lo utilizamos con la nueva clasificación de periodontitis para definir los estadios de periodontitis. Este manejo de las radiografías nos basamos en distintos estudios que demuestran que las radiografías panorámicas son adecuadas para evaluar la periodontitis y también que las radiografías panorámicas pueden, sobre todo cuando utilizamos los segmentos posteriores de la dentición, utilizarse en lugar de las radiografías periapicales, que son las radiografías pequeñas, individuales de los dientes, que es lo que utilizamos normalmente para medir el grado de pérdida de hueso. Como ven, uno de los criterios claros de la clasificación de la periodontitis en estadios, estadio 1, 2, 3 y 4, es el grado de pérdida ósea radiográfica y como ven los estadios 2, 3 y 4 es cuando hay pérdida de hueso en porcentaje mayor del 15% o se extiende más allá del tercio medio de la raíz. En nuestro caso, nosotros para asegurar y tener una buena sensibilidad del diagnóstico de la exposición, solamente evaluamos los estadios 2, 3 y 4, no evaluamos el estadio 1 que lo consideramos como sano, es decir, cuando tenía una mínima pérdida ósea lo pusimos en el grupo de los sanos. Hicimos un proceso de calibración previa para medir las radiografías y cada radiografía se evaluó de un modo ciego por dos investigadores y en caso de discrepancia actuaba un tercer investigador. Para poder controlar el grado de asociación, evaluamos una gran cantidad de otros factores de riesgo conocidos de la infección COVID-19 que pudieran actuar como factores de confusión. Y estos datos, obviamente, los obtuvimos del registro médico informatizado de estos pacientes. Al mismo tiempo, evaluamos parámetros sanguíneos, aquellos parámetros relacionados con inflamación sistémica, parámetros que de alguna manera podamos vincular a las complicaciones de COVID en base a la existencia de estos biomarcadores elevados y también al mismo tiempo poder evaluar el grado de alteración de estos biomarcadores en base a la exposición, es decir, a que tuvieran o no periodontitis. Lógicamente, para analizar estos datos, utilizamos un modelo de regresión logística y calculamos los odds ratio y los intervalos de confianza y este modelo de regresión lo ajustamos a todas las variables conocidas como factores de riesgo de COVID y, por supuesto, a las distintas comorbilidades que figuraban en la historia médica de estos pacientes. Lógicamente, hicimos también un análisis de sensibilidad y estratificando para
grupos de edad, para diabéticos y para fumadores, como claros factores de riesgo comunes a ambas patologías. Vamos a ver los resultados. Como ven, analizamos a 568 individuos para este análisis. Aquí ven algunos de los modelos de radiografía donde se ve claramente un caso con exposición positiva de periodontitis, un caso con exposición negativa de no periodontitis por no tener pérdida de hueso. Aquí ven el resultado global y lo que vemos claramente cuando valoramos todas las complicaciones del COVID, que los pacientes con periodontitis en naranja eran mucho más frecuentes que los pacientes sin periodontitis o periodontitis inicial en cuanto a todas las complicaciones combinadas, y lo mismo acontece cuando hablamos de muerte o hablamos de admisión a la unidad de cuidados intensivos o hablamos de la necesidad de ventilación asistida. Cuando esto lo evaluamos en odds ratio, bien no ajustados o ajustados a todas las variables, vemos que claramente cuando hablamos de muerte hay un odds ratio de casi 9, cuando hablamos de admisión a UCI hay un odds ratio de 3,5 y cuando hablamos de necesidad de ventilación asistida hay un odds ratio también de casi 5. Son asociaciones significativas y son asociaciones muy relevantes, sobre todo tras ajustar a los factores de riesgo conocidos. Igualmente, cuando evaluamos los datos del laboratorio, aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre pacientes fallecidos y no fallecidos, como los pacientes fallecidos por COVID tenían datos tanto de el número de células blancas como inflamación sistémica medida en proteína C reactiva, como el de dímero significativamente elevados. Igual en los pacientes que fueron ingresados en UCI comparados con los que no fueron ingresados en UCI, o en los pacientes con ventilación asistida comparados con aquellos que no necesitaron ventilación asistida. Cuando por otro lado lo evaluamos estos parámetros en cuanto a la exposición, de nuevo vimos que el número de células blancas, el CRP, es decir, la proteína C reactiva, era significativamente más alto en los individuos con periodontitis que en los individuos no periodontitis, por lo que podemos establecer esta vinculación mecanística de la inflamación sistémica como posible vínculo entre las dos enfermedades. Prácticamente este es el primer estudio publicado en la literatura científica que ha demostrado esta asociación epidemiológica y por lo tanto no tenemos mucho en qué compararnos, pero sí que podemos ver este estudio reciente de un grupo japonés donde ha demostrado que la presencia de bacterias procedentes de las bolsas periodontales no solamente aumenta la expresión de los receptores ACE2, con lo cual promueve la infección por SARS-CoV-2, sino también la exacerbación de la inflamación puede facilitar la aspiración de estas bacterias de la boca al sistema respiratorio y exacerbar la neumonía en estos pacientes, como probablemente se presentará en este simposio. Por ello, y con esto voy a terminar, existe evidencia, y yo les he presentado los datos de ese estudio, de que la periodontitis puede suponer un factor de riesgo en el aumento de la severidad en estos pacientes que son COVID positivos. Y como mecanismos de asociación plausibles, lógicamente hemos hablado de la inflamación sistémica como posible factor de conexión entre ambas enfermedades. Y con esto, y pidiéndoles disculpas por los pequeños fallos técnicos, dejo de compartir mi pantalla y vuelvo al moderador. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, profesor Sanz. La verdad que
Ha sido una charla y sobre todo es un estudio enormemente interesante e importante. Y yo creo que nos ha introducido muy bien en lo que son los 3 bloques que vamos a destinar ahora para hablar sobre la influencia de la patología periodontal, sobre todo en la evolución de la epidemia por COVID-19. El primer bloque que vamos a tratar es la obesidad, como, digamos, como hipótesis 1, como ejemplo de inflamación sistémica de los tejidos. Y para ello contamos con el doctor Francisco José Tinaones, que es catedrático de Medicina, el jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen de la Victoria en Málaga y es presidente de la Sociedad Española de Obesidad. Queremos agradecerle muchísimo, profesor Tinaones, que esté con nosotros y adelante, por favor. Sí que rogaría a todos, dado que llevamos un poquillo de retraso, que nos atengamos a los horarios estipulados en la medida de lo posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a SEPA por la invitación, ¿no? Yo creo que estamos, a mí me toca hablar de obesidad y COVID y estamos con 2 enormes pandemias en el siglo XXI. Es decir, probablemente numéricamente la obesidad supera con creces a la pandemia que nos preocupa ahora, pero existe una interconexión directa entre obesidad y enfermedad y la COVID. Incluso son dos pandemias que se retroalimentan. Este es un estudio que se ha publicado ahora recientemente en Nutrien, patrocinado por la SEDO, donde vemos que el confinamiento ha contribuido de una forma importante al incremento del peso. Más de la mitad de la población reconoce haber incrementado peso en el primer confinamiento que se realizó en marzo. Y por otro lado, la obesidad empeora el pronóstico de los pacientes que se infectan por coronavirus. Ya llueve sobre mojado porque ya sabíamos que la gripe común, también los sujetos con obesidad tienen un peor pronóstico. Pero prácticamente es un hecho totalmente constatado que los pacientes con obesidad, los sujetos con obesidad, pues tienen más probabilidad de complicarse, más probabilidad de necesitar ventilación mecánica, más probabilidad de morir por la infección. Los ingresos se incrementan también de una forma muy importante y sobre todo en población joven la obesidad juega un papel todavía más importante. Es decir, muchos de los decesos, de la mortalidad o de los ingresos por UCI que ocurren en pacientes jóvenes, la obesidad es un acompañante prácticamente en todos. Y hay muchas causas que promueven esta asociación y esta retroalimentación. La obesidad también, igual que ha comentado anteriormente, la obesidad genera una inflamación crónica que de alguna forma altera nuestro sistema inmune, que el propio tejido adiposo es el que contribuye, esa hipertrofia del tejido adiposo contribuye a generar este estado inflamatorio crónico donde disminuyen factores antiinflamatorios y se incrementan factores proinflamatorios. Y parece que este estado de inflamación crónica contribuye a que en la segunda etapa y en la tercera etapa de la COVID, que es justamente cuando las complicaciones son debidas a una hiperrespuesta autoinmune, los sujetos con obesidad se diferencian de los sujetos con peso normal. Y obviamente todos sabemos que a partir del 7º, 8º, 9º día es cuando nuestro sistema inmune puede hacer una hiperrespuesta y donde ya si se agravan los síntomas podemos tener una complicación grave, ¿no? Sobre todo pulmonar. Y pulmonar también, el pulmón del sujeto con obesidad pues tiene una presencia de un patrón restrictivo, tiene un volumen pulmonar reducido, es decir, que facilita esa complicación, la neumonía bilateral, la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? También el tejido adiposo es muy rico en receptores ACE, que son por los que se internaliza el virus a la célula, y parece que puede contribuir al mantenimiento de la infección en nuestro organismo e incluso en activar un cierto grado de fibrosis en el tejido adiposo, que de alguna forma complicaría en el futuro de los pacientes que han tenido una neumonía bilateral con una insuficiencia respiratoria crónica. Hay muchas más causas que
que hacen que el sujeto con obesidad tenga un mayor riesgo, pues bueno, tiene un mayor riesgo de trombosis. Sabemos que la trombosis, la enfermedad tromboembólica en la recuperación del paciente un segundo, se ha ido la presentación. No sé por qué se ha ido. Y si se ha ido, profesor Sanz, no sé si puedes dejar de compartir mientras... Ahora, sí. Ahora está, fenomenal. Ahora. Sí, y para colmo, parece que la vacuna, pues bueno, tiene menos efecto en los sujetos con obesidad. Ya se sabía en otra vacunas para otras patologías como la influencia, como la gripe común y la hepatitis B. Por tanto, existe una relación muy clara entre obesidad y mal pronóstico para un paciente que se infecta por coronavirus, y mi compañero yo creo que ahora dará argumentos sólidos para relacionar la obesidad y la periodontitis. Aquí les pongo un metaanálisis muy reciente donde se ve con bastante claridad que son dos patologías que también van de la mano. Bueno, muchísimas gracias por su atención y doy paso al siguiente, al moderador. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Tinaones. La verdad que ha sido una exposición clarísima y absolutamente aclaratoria de cuál es el papel de la obesidad, que es tan importante porque es una pandemia, efectivamente, en la evolución de otra pandemia. Y ahora vamos a ver cómo es posible que se relacionen dos entidades a priori tan dispares como son la obesidad y la periodontitis. Entonces yo creo que ahí el profesor Sanz tendrá cosas que contarnos. Así que muchas gracias de nuevo, profesor Sanz, y adelante. El micrófono, por favor. Espero que se vea bien la imagen. Y como ha presentado tan brillantemente el doctor Tigajones, vamos a valorar la asociación entre periodontitis y obesidad. Una de las cosas que comparten ambas enfermedades, periodontitis y obesidad, es su altísima prevalencia en todo el mundo, donde se considera que es una auténtica pandemia, no solamente ahora, sino también en el futuro. De hecho, la periodontitis severa se entiende a nivel global como la sexta enfermedad crónica no transmisible más prevalente del mundo. Y existe una relación epidemiológica entre obesidad y periodontitis que ha sido demostrada en distintas publicaciones, en distintos metaanálisis, con factores con odds ratio moderados, aproximadamente entre 2 y 3 como media ponderada. Y, lógicamente, lo que se ha estudiado bastante a fondo son los mecanismos de esta asociación, porque ambos comparten algo muy importante, que es la inflamación sistémica. Es evidente la inflamación sistémica como consecuencia de la obesidad, igual que antes yo he mencionado el porqué de la inflamación sistémica de la periodontitis. No solamente vamos a tener biomarcadores en sangre elevados en ambos procesos, sino que también hay un factor de estrés oxidativo tanto en obesidad como en periodontitis. Déjenme que les presente muy brevemente este estudio experimental publicado hace unos años en el Journal of Periodontology, donde tratamos de demostrar este factor de comorbilidad entre ambas enfermedades, obesidad y periodontitis. Cómo se puede potenciar el proceso de inflamación sistémica cuando coexisten ambas enfermedades. Para ello, desarrollamos un modelo experimental en ratas Wistar, donde básicamente podemos inducir obesidad en este modelo animal y al mismo tiempo inducir periodontitis. Y por lo tanto vamos a poder comparar aquellos animales obesos con periodontitis o animales control con periodontitis, bien sean o no obesos. La inducción de la obesidad lo hicimos mediante dieta y controlamos lógicamente el peso de estos animales, y la inducción de la periodontitis lo realizamos haciendo
lavados en la boca de los animales con bacterias periodontopatógenas, en este caso Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum. Y evaluamos el grado de afectación periodontal, utilizamos 2 parámetros clínicos y análisis histológico y fundamentalmente microtomografía computerizada para ver el grado de destrucción ósea tras la inducción de la periodontitis. A nivel sistémico lo que evaluamos fue biomarcadores, toda una batería de biomarcadores que lo realizamos utilizando tecnología Luminex, tanto en tejido gingival a nivel local como, por supuesto, en plasma. Y aquí ven algunos de los resultados. Aquí ven el desarrollo de la obesidad. Vemos como el grupo de inducción en la obesidad es significativamente mayor que los controles, lógicamente, pero lo que vemos claramente es que las obesas con periodontitis todavía pesan más que las obesas sin periodontitis. Aquí vemos el grado de inflamación gingival alrededor de los molares de este modelo experimental y lo que vemos claramente, de nuevo en este color amarillo, es que cuando los obesas con periodontitis se comparan con las obesas o con periodontitis normopeso, siempre existe una clara diferencia a nivel de todos los parámetros clínicos evaluados. Aquí vemos, por ejemplo, profundidad de sondaje, que es lo que nos evidencia el grado de afectación en periodontitis, como las ratas obesas tenían significativamente bolsas más profundas que las ratas obesas sin periodontitis y que las normopeso con periodontitis. Esto se ve exactamente igual cuando evaluamos con micro-CT el grado de destrucción de hueso y aquí ven las diferencias entre las ratas obesas con el resto de los grupos. Cuando evaluamos biomarcadores vemos exactamente la misma tendencia. Aquí ven en interleuquina 1 beta como existe una clarísima diferencia entre las ratas obesas con las ratas obesas con periodontitis, con las que no tienen periodontitis o con las que tienen periodontitis normopeso. También el grado de resistencia insulínica, lo que condiciona lógicamente la evaluación de los niveles de glicemia. Cuando evaluamos adipocitoquinas, vemos exactamente la misma tendencia. Los niveles de adipocitoquinas, es decir, aquellas enzimas de la obesidad relacionadas con inflamación sistémica, vemos exactamente la misma tendencia. Las ratas obesas con periodontitis tienen niveles más altos y aquí vemos cómo afecta al metabolismo de la glucosa, donde siempre las ratas obesas con periodontitis tienen niveles de glucosa en sangre superior. Y por ello, este estudio, junto con otros estudios, nos demuestra claramente el efecto comorbilidad de ambas enfermedades, cómo ambas enfermedades se potencian en cuanto a su efecto sistémico. Y esta, de nuevo, podría ser una de las razones por la que aquellos pacientes con periodontitis que además tengan obesidad van a presentar claramente un mayor riesgo si se afectan por el virus de SARS-CoV-2, es decir, por la infección por COVID-19. Y esto que es claro cuando estudiamos la comorbilidad entre periodontitis, obesidad y enfermedades cardiovasculares, puede probablemente también explicar el gran factor de riesgo de obesidad con COVID-19 que puede aumentarse y puede potenciarse si el paciente tiene al mismo tiempo periodontitis. Y con esto agradezco de nuevo la atención y vuelvo a el moderador. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, profesor Sanz. Otra vez muy interesante la exposición y desde luego estamos juntando una serie de pandemias y parámetros que al principio parecían un poco extraño que se pudieran relacionar, pero ya vemos que no es así. De hecho, ahora vamos a iniciar otro bloque que analiza también otra pandemia enormemente importante en la patología del ser humano, como es la diabetes mellitus y su relación con
tanto con la COVID-19 como con la periodontitis, como nos explicará el doctor Eduardo Montero. Pero primero, el doctor Juan Girvés, que es doctor en odontología, en medicina y cirugía, especialista en endocrinología y nutrición, casi es doctor en odontología, la verdad, porque sabe mucho, y realmente es vocal de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, es coordinador junto a la doctora Cristina Serrano del grupo de trabajo de diabetes y enfermedades periodontales, y nos va a hablar de la relación que existe entre la diabetes y el agravamiento o las complicaciones que se observan en la COVID-19. Doctor Girvés, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a los organizadores por haberme invitado a participar. Yo comentaré la relación entre diabetes y COVID-19 dentro de esta parte de conexión periodontitis y diabetes mellitus. Lo desarrollaré en 3 partes que serán muy breves. En primer lugar, si los diabetes tienen mayor gravedad en la COVID-19 y qué explicación tiene esto. En segundo lugar, cómo se maneja la diabetes en los pacientes con COVID o qué particularidades tiene. Y finalmente, qué consejos podemos dar a los pacientes. Efectivamente, los pacientes con diabetes tienen mayor gravedad de la enfermedad por COVID-19, tienen más mortalidad, tienen más posibilidades de precisar cuidados intensivos y de necesitar ventilación mecánica. Esto ya hay muchos datos que lo confirman y aquí está ilustrado en un metaanálisis que he puesto la parte de mortalidad. Y es que la relación entre COVID-19 y diabetes parece que es bidireccional. Entre otros aspectos porque las células beta, al igual que otras células, como han comentado antes, pues es muy rica en proteína EK2. Esta proteína es la que utiliza el virus para entrar en las células y la entrada en la célula beta pues, ocasionará un deterioro, destrucción o disfunción de la misma y eso conllevará una disminución de secreción de insulina y que además se adaptará peor el paciente a la hiperglucemia. No solo por este daño, sino también por la tormenta de citoquinas y el aspecto inflamatorio de la COVID-19 que inducirá resistencia a la insulina, con lo que la insulina tendrá menos efecto. La hipocaliemia que acompaña a la COVID-19 también reduce la secreción de insulina y finalmente hay fármacos que utilizamos para tratar la enfermedad que deterioran el control glucémico, entre otros los corticoides o ciertos antivíricos. Por otro lado, la diabetes facilita el peor pronóstico de la COVID-19 porque tiene un deterioro de la inmunidad. Hay un estado proinflamatorio y luego hay un trastorno también de la expresión de la proteína EK2, que además está glucosilada, con lo cual su capacidad de degradar la angiotensina 2 pues, también está limitada con las consecuencias sobre la circulación que ello tiene. En definitiva, hay un mal pronóstico por una parte por la hiperglucemia, luego todo lo que acompaña a la diabetes tipo 2. Son pacientes en general más obesos, hay un estado proinflamatorio, un estado procoagulante, son pacientes de edad más avanzada, con hipertensión o enfermedad vascular o con una enfermedad renal y todo ello hace que sean pacientes en los cuales es lógico que tengamos un peor pronóstico. No solo la diabetes tiene trastornos en los pacientes que tienen infección por COVID, sino también en los pacientes que no tienen infección por COVID, pero en nuestro estado de pandemia, pues los nuevos estados hiperglucémicos pues son un poco diferentes de los que había antes de la pandemia. Es decir, los pacientes que debutan con diabetes, probablemente por haber tardado más en consultar, tienen hiperglucemia mayor que lo que se observaba antes de la pandemia. Igualmente, los diabéticos tipo 1 que debutan con más frecuencia con cetoacidosis y no con estados de solo descompensación o ligera cetosis.
con lo cual pues tenemos también un trastorno también en los pacientes que no tienen COVID pero están en la circunstancia de pandemia, ¿no? ¿Qué recomendaciones damos a los pacientes para el manejo de los pacientes? Pues bueno, hay varias recomendaciones de diversas sociedades, pero básicamente todas se resumen en básicamente lo mismo. Por una parte, acentuar las medidas de prevención de la infección, las medidas de protección, el realizar un estilo de vida saludable, las medidas generales que solemos dar de control de peso, hidratación, etcétera, etcétera, tanto las no farmacológicas como también las farmacológicas. Tratar las comorbilidades y además que el apoyo sanitario sea suficiente. El paciente debe seguir teniendo control por parte de su médico, con los controles habituales por parte de su médico de atención primaria, aunque sea con telemedicina o consultas telefónicas, y que en caso necesario sepa dónde y cuándo consultar. Además, en el tratamiento farmacológico, pues bueno, hay que tener ciertas precauciones, sobre todo en los casos de enfermedad por COVID moderada o grave, en los cuales hay ciertos fármacos que tendremos que manejar con más precaución o incluso evitar. En el caso, en general, la insulina y los inhibidores de DPP-4 serían los fármacos más seguros, y los fármacos que evitaríamos en caso de ingreso o pacientes más graves serían las glitazonas, porque favorecen la insuficiencia cardíaca, y los inhibidores de SGLT2 por su riesgo de deshidratación o de cetosis sin hiperglucemia. En cuanto a las recomendaciones para los pacientes, pues hay la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha emitido varios folletos al respecto, pero también hay otros del Ministerio. Aquí he puesto el tríptico del Ministerio, que además forma parte de la llamada Guía de Actuación para Personas con Condiciones de Salud Crónicas, y que básicamente son pues llevar vida saludable, mantener controlado el valor de la glucosa, seguir con el autocuidado y, en caso necesario, consultar, no demorar la consulta a los servicios sanitarios. En definitiva, en conclusión, pues que la diabetes puede condicionar una peor evolución de la enfermedad. No debemos descuidar el manejo de la diabetes en estos pacientes, con o sin infección, pero durante la pandemia debemos seguir controlándolos, y que la participación activa con empoderamiento del paciente pues sigue siendo un gran instrumento para mantener el control. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Gilbés. La verdad es que, como siempre, claro, llano y meridiano. Y la verdad es que, viendo esta sesión, hay que ver la cantidad de complicaciones que está provocando el dichoso virus en todos los organismos, en todos los sistemas metabólicos del ser humano, la verdad. Pero, en fin, bueno, es lo que tenemos y es por lo que hay que luchar. Y ahora, en la lucha, pues vamos a incluir al doctor Eduardo Montero para que nos hable sobre la relación que existe y absolutamente comprobada entre la diabetes y la periodontitis, que tiene la característica de ser bidireccional, como él nos comentará. El doctor Eduardo Montero es doctor en odontología, es máster en periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid y es docente en la Universidad Complutense, tanto en grado como en el máster de periodoncia de dicha facultad de odontología. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por todo y vamos al ataque. Vamos a por la periodontitis y la diabetes, por favor. ¿Eduardo? Disculpadme un segundo, Miguel, si puedes continuar haciendo una pequeña introducción, porque he tenido un pequeño problema con el compartir pantalla, que lo estoy arreglando ahora mismo. Vale. Pues nada, la contaré peor que tú, pero básicamente de lo que va a hablar el doctor Eduardo Montero es de la cantidad de estudios que existen sobre la influencia que tiene tanto la periodontitis como sobre la alteración del control de la diabetes, como al revés. La diabetes mal controlada influye mucho en el pronóstico de la enfermedad periodontal y también en el tratamiento, como luego veremos, y que es una cosa absolutamente importante. Y ya sí que os dejo con el doctor Eduardo Montero. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel, por la presentación, y disculpad que ha habido un pequeño problema a la hora de compartir la pantalla.
Bueno, pues efectivamente mi compañero el doctor Juan Girvés os ha comentado un poco cómo la diabetes mellitus es un factor de riesgo para la mortalidad por COVID-19 y las recomendaciones en el manejo de los pacientes que presentan ambas enfermedades. Y yo voy a hablar un tanto de la relación bidireccional que existe entre periodontitis y diabetes mellitus y cómo quizás esto también pueda influir en aquellos pacientes que presenten ambas enfermedades y COVID-19. Voy a hacer una pequeña consideración al respecto de cuáles son las enfermedades periodontales, aunque parte de esto lo ha cubierto el profesor Sanz en la introducción y en líneas generales las más comunes son gingivitis y periodontitis. Periodontitis cuando ya se produce una destrucción, una pérdida de soporte alrededor del diente, y gingivitis cuando nos encontramos, por decirlo así, con una inflamación reversible además del margen gingival, y que son enfermedades muy prevalentes y en parte derivada de esta elevada prevalencia, pues subyace su importancia en términos de salud pública. Periodontitis afecta a más del 50% de la población adulta y, como decía anteriormente, pues, es la sexta enfermedad más prevalente del ser humano si nos circunscribimos única y exclusivamente a su forma avanzada. Pues sujetos como el que veis en la imagen son pacientes que presentan periodontitis, es manifiesta la inflamación gingival que presenta este paciente, es una inflamación gingival que está ocasionada por las bacterias del biofilm, es decir, la periodontitis es una infección, si bien será, en último término, la respuesta del huésped la que condicionará que se produzca la destrucción de los tejidos de soporte del diente. La periodontitis ha sido vinculada con múltiples enfermedades sistémicas, dentro de lo que denominamos como medicina periodontal, esa rama o ese ámbito de la periodoncia que estudia la relación entre la periodontitis y otras enfermedades. Quizás cabe destacar entre las mismas la diabetes mellitus, entre otras cosas porque es quizás la primera sobre la que se encontró asociación con la periodontitis y dado que además presenta una relación bidireccional con esta enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se puede producir relación entre periodontitis y diabetes mellitus u otras enfermedades sistémicas? Bueno, pues siempre hablamos comúnmente de que existe una vía directa por la cual los patógenos periodontales pasan directamente al torrente sanguíneo a través del epitelio ulcerado de la bolsa, como hemos podido ver en un maravilloso vídeo anteriormente del profesor Sanz. Y estos patógenos, pues evidentemente desencadenan bacteriemias que van a condicionar un incremento en la inflamación sistémica, incluso tienen posibilidad de ocasionar infecciones a distancia. Y otra vía indirecta, pues lo que propugna, por decirlo así, es que es la inflamación local en el periodonto, ese infiltrado inflamatorio, el que va a contribuir también en mayor o menor medida que exista un incremento en lo que llamamos inflamación sistémica de bajo grado, ¿de acuerdo? Y que es un factor de riesgo, pues fundamentalmente para muchas enfermedades o accidentes cardiovasculares. ¿Qué tenemos de evidencia al respecto de la asociación epidemiológica entre ambas enfermedades? Bueno, pues lo cierto es que siempre que queríamos hablar de la asociación epidemiológica teníamos que irnos a los estudios llevados a cabo en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos. Son muy conocidos los estudios que se llevaron a cabo, por ejemplo, en los indios Pima, pero tenemos datos también más recientes derivados de la población española, ¿no? Y el doctor Miguel Carasol en concreto pues dirigió un trabajo de investigación en una muestra representativa de la población laboral española, en el cual se incluyeron más de 5.000 participantes y que en un primer lugar estableció que la prevalencia de la periodontitis avanzada era muy relevante en España. Hablamos de aproximadamente un 8% de la población trabajadora, que esto si lo traducimos pues es aproximadamente 1,5 millones de personas, y que posteriormente, aprovechando que teníamos datos también en lo que respecta a la historia médica general de estos pacientes y antecedentes de salud, pues pudimos evaluar también la asociación que existía entre estos que presentaban periodontitis avanzada y los que presentaban, pues por ejemplo, diabetes. Y encontramos que existía una asociación significativa y que además esa asociación, como ocurre con otras enfermedades sistémicas, es especialmente reseñable en aquellos adultos jóvenes. En concreto, nosotros encontramos una asociación más fuerte, con un ratio prácticamente de 4, en aquellos sujetos por debajo de los 45 años. Y siempre que hablamos de relación bidireccional, pues tenemos que tener en cuenta, por un lado, cómo influye la diabetes en la periodontitis y a la inversa. Lo que tenemos muy claro es que aquellos pacientes que presentan diabetes y que sabemos que presentan una mayor predisposición a las infecciones, unas mayores dificultades en la cicatrización de las heridas, siempre hemos dicho que tienen pues, las 5 complicaciones más comúnmente asociadas a la diabetes. Por nombrarlas, pues las retinopatías, las patologías renales, las enfermedades cardiovasculares, las microangiopatías como el pie diabético o las retinopatías. Y entre estas,
en los últimos tiempos parece que ya se considera común, ¿de acuerdo?, que existe una sexta complicación muy frecuentemente asociada a la diabetes, dado que los pacientes con diabetes presentan más frecuentemente periodontitis y periodontitis más avanzadas, ¿de acuerdo?, como es la afectación de las encías, ¿no? La afectación de las encías es una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes. Y como decía, la relación es bidireccional, es decir, que también lo que ocurrirá es que en los sujetos con periodontitis va a existir una cierta afectación de su control glucémico. Tenemos claro que los pacientes que tienen periodontitis y diabetes tienen un peor control glucémico que los que solo tienen diabetes, pero además tenemos en cuenta, o tenemos que ser conocedores, de que los pacientes que presentan periodontitis y diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones asociadas a su diabetes, como puedan ser nefropatías o como pueda ser que la periodontitis actúe como un predictor significativo de mortalidad cardiorrenal en pacientes con diabetes. Pero es más, es que incluso en sujetos normoglucémicos inicialmente, es decir, no pacientes con diabetes ni prediabetes, la periodontitis se ha identificado como un factor de riesgo libre de posibles factores de confusión que pudieran alterar esta asociación con la incidencia de diabetes. Presentar periodontitis en el largo plazo contribuye a un deterioro en el control glucémico, como pueda manifestarse, por ejemplo, en un deterioro, en un incremento en los valores de hemoglobina glicosilada. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora vamos a estábamos hablando de periodontitis y diabetes mellitus, ahora hablamos de periodontitis, diabetes mellitus y COVID-19. Y bueno, pues este estudio ha sido presentado ya anteriormente, yo contaba con ello por parte del profesor Sanz, ¿no? Pero voy a a llamaros la atención en concreto al respecto de una de las tablas de esta investigación, que es en la cual, pues en dos momentos diferentes, en los pacientes en función de la afectación periodontal que presentaban, ¿de acuerdo? Pues se llevó a cabo una determinación tanto de los niveles de hemoglobina glicosilada como de inflamación sistémica determinada por los valores de proteína C reactiva. Y si comparamos aquellos pacientes que fueron clasificados como con periodontitis estadios de 2 a 4, es decir, formas más avanzadas de periodontitis, con aquellos que o no presentaban periodontitis o presentaban formas muy leves de la enfermedad, pues nos encontramos con que los valores de hemoglobina glicosilada eran superiores en aquellos que presentaban periodontitis. Valores de media de 6,1 en lo que respecta a la hemoglobina glicosilada, que es compatible con un diagnóstico de prediabetes en el grupo de aquellos con periodontitis, mientras que en el grupo de aquellos que no tenían periodontitis o pequeña afectación periodontal, los valores eran propios de normoglucemia. Y lo mismo cabe decir con la inflamación sistémica. Los pacientes que presentaban periodontitis también presentaban mayor inflamación sistémica. Es decir, que en cierto modo se podría decir que existe una triada en la cual pues aquellos que presenten tanto periodontitis como diabetes mellitus pudieran presentar también una mayor probabilidad de presentar un agravamiento de su infección por COVID-19 o presentar más complicaciones durante sus ingresos hospitalarios. Por ejemplo, como se ha comentado, mayor necesidad de ventiladores o que se ocupen más camas de unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, cabe decir, antes de terminar, que lo que sabemos es que el tratamiento periodontal, y además es un tratamiento periodontal muy sencillo, ¿de acuerdo? Como puede ser el raspado y alisado radicular, que consiste básicamente en eliminar los depósitos de biofilm que hemos visto anteriormente, en los pacientes con diabetes conduce a mejoras en el control glucémico, con valores, según los diferentes metaanálisis, que rondan alrededor de reducciones de 0,5% en los valores de hemoglobina glicosilada, que para que nos hagamos una idea, pues es lo que se obtiene cuando en un paciente con diabetes que no tiene buen control metabólico es necesario añadir un segundo fármaco hipoglucemiante. Para que nos hagamos una idea, cada reducción del porcentaje de hemoglobina glicosilada supone una reducción en el 20% de las complicaciones asociadas a la diabetes, un 20% de las muertes asociadas a la diabetes, casi un 40% de las complicaciones microvasculares. Es, por tanto, muy determinante, ¿de acuerdo? O pueda ser muy determinante en los pacientes que presenten tanto diabetes como periodontitis el tratamiento de esta última. Y, por tanto, como conclusiones de mi presentación, reseñar que existe una relación bidireccional entre periodontitis y diabetes, que los pacientes con diabetes presentan más frecuentemente periodontitis y formas de mayor gravedad de esta enfermedad, pero que al mismo tiempo los pacientes con periodontitis también tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus a largo plazo y que los pacientes que presentan ambas enfermedades presentan más complicaciones y comorbilidades de ambas enfermedades, un mayor deterioro periodontal y mayores complicaciones asociadas a la diabetes, lo cual, si resulta que además se da en un individuo infectado por COVID-19, por SARS-CoV-2, pues cabe esperar que podamos tener también mayor gravedad de esta patología.
Y como punto, por así decirlo, optimista o positivo de todo esto, decir que las enfermedades periodontales en la mayor parte de los casos se tratan de una manera muy predecible y con intervenciones pues no mínimamente invasivas, por decirlo así. Por tanto, sobre todo pacientes en riesgo, como puedan ser pacientes con diabetes, quizás deberían de recibir exploraciones periodontales regulares y, en caso de que sea necesario, tratamiento periodontal. Y con esto termino mi presentación. Pues muchas gracias, doctor Montero. La verdad que es una presentación espléndida. Y es muy importante para nosotros, los dentistas y periodoncistas, este tipo de relación bidireccional entre diabetes y periodontitis, porque nos permite no solo lo que tú estás comentando de tratar pacientes de forma muy sencilla y con lo cual mejoran su pronóstico, digamos, de diabetes, sino que además, y tú has dirigido un trabajo junto con el profesor David Herrera, se puede detectar riesgo de tener diabetes en las consultas dentales con sistemas muy sencillitos. Y eso es muy importante porque eleva, digamos que el tono del manejo de pacientes, no solo odontológicos, en las consultas. Así que muchísimas gracias, doctor Montero. Y para terminar, ya vamos a un bloque muy, muy importante, que es la relación que puede existir entre la periodontitis y la patología pulmonar fundamentalmente infecciosa. Y para ello es un tema realmente notable en esta sección. Y para ello contamos en primer lugar con el profesor doctor Jordi Almiral, que es doctor en Medicina y Cirugía, que es profesor asociado de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro de la Sociedad SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros y que nos hable de un tema que domina a la perfección, como es la aspiración de bacterias desde la cavidad oral. Así que cuando quiera, doctor Almiral, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme participar y por permitirme hablar en los próximos minutos sobre aspectos de la aspiración de bacterias desde la cavidad orofaringea hacia el árbol bronquial. Porque todos nosotros aspiramos pequeñas cantidades durante el sueño, sobre todo en la fase REM, que es cuando hay más relajación muscular. Pero ello no significa repercusión patológica, a no ser que aspiremos mayor cantidad o mayor carga bacteriana. En estos casos se puede producir infección bronquial o, en el peor de los casos, neumonía, que es lo que llamaríamos neumonía aspirativa. Por tanto, el diagnóstico de neumonía aspirativa se sustenta sobre dos pilares que contaré brevemente. Uno es la disfagia y otro es la contaminación oral. Empezaremos por la disfagia, en la que conocemos que hay diferentes factores de riesgo conocidos. Doctor Almiral. Diga, sí. Sí, no, una cosilla. Si está, no sé si está haciendo alguna presentación, porque Sí. si no la podemos ver. Si puede compartir pantalla, por favor. La verdad es que lo estaba explicando maravillosamente bien, pero bueno, ya que ha trabajado en la presentación... Me veía, me sabe mal. Y ahora no veo al compartir pantalla, ha salido. Tendré que volver a entrar. ¿Ahora lo veis? Ahora lo vemos. Perfecto. Ya lo único, compartir pantalla. Estupendo. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, me habéis escuchado hasta el momento, ¿no? Sí. Vale, pues aquí hay el gráfico con los diferentes factores de riesgo conocidos de disfagia, que son determinados medicamentos, porque pueden producir hipotonía muscular, o trastornos de la conciencia por ingesta de tóxicos, o enfermedad neurológica, o accidente vascular cerebral, o enfermedad esofágica, o ancianos frágiles, o situaciones especiales en las que incluyen a pacientes diagnosticados de EPOC, o pacientes con síndrome de apneas del sueño, o pacientes que se han sometido a técnicas diagnósticas por fibrobroncoscopia o gastroscopia, o portadores de traqueostomía. ¿Y cómo influye el COVID-19 en todo este grupo de factores de riesgo? Pues en nuestro hospital se han estudiado durante la primera ola todos los pacientes que ingresaban con el diagnóstico de COVID-19 y con confirmación de diagnóstica con PCR positiva. Se hizo un estudio observacional prospectivo y se valoraba al ingreso, a la alta hospitalaria, a los 3 meses y a los 6 meses. Lo que se valoraba era básicamente la deglución y anamnesis específica para lo mismo y la evaluación nutricional. Lo curioso es que los datos fueron sorprendentes porque casi la mitad o más de la mitad tenían disfagia orofaringea. Estoy hablando de pacientes diagnosticados de COVID, ingresados,
y casi la mitad también presentaban malnutrición. Claro, en el otro aspecto, el otro bloque que me interesa concretar es el de la colonización oral como otro pilar necesario para la definición de neumonía aspirativa. También conocemos una serie de factores de riesgo, son el déficit inmunológico, presentar una sequedad de boca, ya sea iatrogénica o por enfermedad, haber consumido antibióticos en los últimos meses, tener una pobre higiene oral o patología dental, ser fumador, malnutrición, ancianos y situaciones especiales entre las que está incluido los niños. Lo digo porque los neumococos y otras bacterias que son patógenos respiratorios residen en la mucosa orofaringia y concretamente el neumococo, que es el germen más diagnosticado en las neumonías adquiridas en la comunidad, es más prevalente en la edad preescolar, en los niños, que puede ser de 40 a 60%. Va bajando a medida que van creciendo, incluso adultos sin niños puede ser solo del 6%, pero fíjense que los adultos que conviven con niños es del 29%. O sea que hay una relación clara entre la contaminación oral por neumococos y la presencia de niños en el domicilio. ¿Y cómo ha influido el COVID en todos estos factores de riesgo? Pues poco habrá influido porque se conoce que la coinfección de enfermos con COVID, coinfección bacteriana, es baja, es del 2 al 8%, era más alta en otras epidemias anteriores, como la del SARS-CoV-1, que era 22%, o la pandemia del virus de la gripe A de hace unos 12 años, que era podía llegar a ser de 65%, dependiendo de la gravedad estudiada. O sea, era más prevalente la coinfección en pacientes que ingresaban a la UCI que los que ingresaban a la planta. En los actuales, en los pacientes con COVID que presentan coinfección, si adquieren una neumonía adquirida en la comunidad, que es lo más frecuente, es Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus y virus, son los gérmenes más frecuentes, y si es adquirido en una residencia asistida, el más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa y la Escherichia coli. Por tanto, con todo esto podríamos concluir que la aspiración de bacterias desde la cavidad oral está íntimamente relacionada con el grado de disfagia y de colonización orofaringia, que la prevalencia de disfagia orofaringia y malnutrición en pacientes ingresados por COVID es muy elevada, que la presencia de disfagia orofaringia se relaciona con peor pronóstico de COVID, que existe una baja prevalencia de coinfección bacteriana en pacientes con COVID y que debemos adoptar medidas preventivas de neumonía aspirativa generales también para pacientes con COVID. Y estas medidas habrán salido del conocimiento de los factores de riesgo y son mejorar la nutrición, mantener buena hidratación oral, abandonar el hábito tabáquico, si se da el caso, evitar fármacos sedantes y antihistamínicos, rehabilitación muscular deglutoria si precisa, buena higiene oral, controles periódicos por odontólogo y procurar vacunas, sobre todo el neumococo y de la gripe. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Miral. La verdad es que es una presentación espléndida. Y bueno, qué importante es la cavidad oral. Cada vez, conforme avanzamos en esta sesión, cada vez es más importante la cavidad oral y su mala higiene oral, la patología periodontal, etc. Y de ello nos va a hablar la última ponente, que es la doctora Blanca Paniagua. La doctora Blanca Paniagua es doctora en odontología por la Universidad Internacional de Cataluña. Esa no es ella, la doctora Paniagua, las fotos que ha puesto, porque es bastante más guapa, la verdad, ahora sí. Y realmente es profesora de odontología tanto a nivel de grado como a nivel de máster de periodoncia e implantología en dicha Universidad Internacional de Cataluña. Y nos va a hablar sobre el efecto o la influencia de la periodontitis en la patología respiratoria fundamentalmente infecciosa. Así que muchísimas gracias, doctora Paniagua, y adelante, por favor. Perdón, un momentito. Ahí. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, doctor Carasol. También quería agradecer mi participación en este congreso y especialmente a la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Bien, me gustaría empezar esta segunda parte de la hipótesis 3 definiendo lo que sería la periodontitis, ¿de acuerdo? El profesor Mariano Sanz ya lo ha anunciado, pero bueno,
La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a una disbiosis del biofilm, es decir, a un desequilibrio del biofilm, que se caracteriza por la progresiva destrucción del aparato de soporte del diente y en última instancia se pierde el diente. Por lo tanto, esta progresiva pérdida de destrucción del aparato de soporte tiene unos efectos a nivel local, pero también sabemos que tiene unos efectos a nivel sistémico, ¿de acuerdo? Es decir, la periodontitis puede afectar a órganos distantes a través de dos mecanismos. Sería un mecanismo directo, ¿de acuerdo? Sería lo que se conoce por bacteriemias, el paso de bacterias al torrente sanguíneo, o bien de una forma indirecta debido a esta respuesta inflamatoria inmunológica que genera, ¿de acuerdo? Entonces, la relación entre periodontitis y enfermedades periodontales, entre periodontitis y enfermedades respiratorias no es algo nuevo, ¿de acuerdo? Es algo que ya lleva años estudiándose. ¿Y qué podemos decir o qué es lo que sabemos de estas enfermedades? Bueno, en primer lugar, y también se ha comentado anteriormente, son enfermedades muy prevalentes, es decir, son enfermedades muy prevalentes a nivel mundial. Su curso puede verse afectado por procesos infecciosos e inflamatorios y realmente generan relevantes problemas de salud pública, especialmente las enfermedades respiratorias, las cuales tienen una elevada mortalidad. Entonces, ¿y por qué esta relación entre periodontitis y enfermedades respiratorias? En primer lugar, por una relación puramente anatómica, es decir, existe una continuidad anatómica desde la cavidad oral hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Y como veremos más adelante, la cavidad oral podría ser un reservorio de patógenos respiratorios. Entonces, el doctor Almiral ya lo ha comentado, pero sabemos que en condiciones normales, cuando se produce una aspiración de un agente infeccioso, no suele tener ningún tipo de consecuencia porque nuestro organismo tiene diferentes mecanismos de defensa, tanto inmunológicos como mecánicos, suficientemente eficientes para combatir ese agente infeccioso. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en pacientes que tienen un deterioro de la conciencia, que tienen trastornos crónicos de la deglución o incluso llevan algún tipo de sonda nasogástrica o endotraqueal? Pues que si se produce una infección, por lo tanto también estamos hablando que estamos delante de un huésped susceptible, es porque el patógeno es muy virulento o bien también porque existe una carga patogénica sobrelevada. Entonces, me gustaría explicarles cuáles son las posibles rutas de contaminación de contaminación de la cavidad oral hacia las vías respiratorias bajas. Las 4 posibles rutas que se han descrito serían, en primer lugar, la aspiración del contenido orofaringio, en segundo lugar, la inhalación de aerosoles infecciosos, en tercer lugar, la propagación de la infección desde sitios contiguos y, en cuarto lugar, la diseminación sanguínea desde zonas extrapulmonares de infección. Y decirles que la ruta de contaminación más habitual, más frecuente, sería la aspiración del contenido orofaringio. Por ello, estos mismos autores describieron cuál es el rol de las bacterias orales en la patogénesis de la infección respiratoria y básicamente describieron 4 mecanismos que les voy a comentar a continuación. En primer lugar sería la aspiración de patógenos orales, ¿de acuerdo? Tales como porfiridomonas gingivales o Aggregatibacter actinomycelium comitans, entre otros. Sabemos también por diferentes estudios que esa aspiración de patógenos orales es mucho más frecuente, mucho más habitual en un paciente que es totalmente dentado en comparación con un paciente parcialmente dentado o un paciente totalmente edéntulo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que en aquellos pacientes que son parcialmente dentados, las prótesis dentales pueden actuar como un reservorio similar a los dientes para la colonización bacteriana y también se ha visto en algunos estudios que el uso de prótesis durante la noche eleva el riesgo de padecer una neumonía aspirativa, siendo esa incidencia 2,3 veces mayor. Por último, en este punto de la aspiración de patógenos orales es importante también destacar que tanto la hiposalivación como el pH salivar pueden promover también la colonización de patógenos.
El segundo mecanismo por el cual las bacterias orales pueden tener una relación en la patogénesis de las enfermedades respiratorias sería que existe la modificación de la superficie mucosa por enzimas asociadas a la enfermedad periodontal que promueven la adhesión y la colonización de patógenos respiratorios. Es decir, la pérdida de fibronectina en la superficie de las células epiteliales por parte de ciertas enzimas periodontales hace que se expongan los receptores patógenos respiratorios en la superficie mucosa. ¿De acuerdo? Es lo que les quiero ilustrar también con esta diapositiva. Es decir, cuando tenemos un patógeno respiratorio, le va a ser mucho más fácil adherirse en un diente en el cual ya hay una cantidad abundante de placa bacteriana, ¿vale? Y a su vez, la presencia de esa placa bacteriana va a poder generar o va a modificar la superficie mucosa y va a exponer los receptores, ¿de acuerdo?, para que se adhieran los patógenos respiratorios. El tercer punto, ¿de acuerdo?, sería la destrucción de la película salivar protectora, que esto tiene dos efectos, ¿de acuerdo? En primer lugar, favorece la adhesión de patógenos en la superficie mucosa porque las enzimas hidrolíticas degradan las mucinas, reduciendo su capacidad de unirse y eliminar ciertos patógenos respiratorios, ¿de acuerdo? Y también la destrucción de la película salivar protectora expone receptores de adhesión para patógenos respiratorios. Y por último, también sabemos que se produce una alteración del epitelio respiratorio por parte de citoquinas y otras moléculas, ¿de acuerdo? Es decir, los patógenos orales estimulan continuamente a que las células del periodonto liberen citoquinas como otras moléculas biológicamente activas y estas citoquinas regulan al alza la expresión de receptores de adhesión en la superficie de la mucosa para promover la colonización de patógenos respiratorios. Por lo tanto, ¿qué sabemos o qué es lo que remarcan los últimos estudios en relación a la neumonía y a las agudizaciones infecciosas en la EPOC? Bien, en relación a la neumonía se ha observado que existe una fuerte asociación entre periodontitis y neumonía, ¿de acuerdo? Y en relación a las agudizaciones infecciosas en EPOC también se ha visto una asociación, sin embargo esta asociación es más moderada, ¿de acuerdo? Y bien, por lo tanto podríamos decir que los resultados confirman que existe una relación entre periodontitis y neumonía y EPOC en los estudios observados, ¿de acuerdo? Y que la asociación fue de moderada a fuerte, teniendo en cuenta que la calidad metodológica entre los estudios y también había una baja heterogeneidad entre los mismos. Por último, también me gustaría simplemente nombrar, ya el doctor Mariano Sanz y el doctor Eduardo Montero han comentado este estudio, simplemente comentarles que sabemos que el riesgo de complicaciones de COVID-19 fue significativamente mayor en los pacientes periodontales, ¿de acuerdo? Y las conclusiones finales de mi presentación serían que existe evidencia que la cavidad oral puede ser una importante fuente de patógenos asociados a la neumonía aspirativa y a las agudizaciones infecciosas en EPOC, y en relación al COVID, los estudios indican, ¿de acuerdo?, que existe un mayor riesgo de ingreso en la UCI, necesidad de ventilación asistida y de muerte. Por lo tanto, me gustaría terminar mi presentación simplemente pues, dando importancia a algo que parece muy básico, es decir, tenemos que tratar de promover la salud oral porque no solo vamos a conseguir cambios locales a nivel bucal, sino que también vamos a conseguir cambios a nivel general del paciente y vamos a poder mejorar su calidad de vida, ¿de acuerdo? Y una boca sana es un pulmón sano. Muchas gracias.
complicaciones y hoy en día lo sabemos mucho más. No tenemos más que ver el ejemplo de esta sesión, a la cual hemos llegado al final. Yo, como moderador general de la misma, quisiera pedir disculpas porque nos hemos retrasado un poco bueno, con tantas presentaciones y tantas cosas que suceden, pero tampoco es tiempo perdido, porque yo creo que realmente la odontología, en este caso, ha aportado bastantes cosas a un congreso médico, un congreso sanitario, mucho mejor explicado, y que es la primera vez, como se ha comentado al principio, que participamos los odontólogos, periodoncistas, etc. Me queda agradecer, por supuesto, a todos los asistentes a esta sesión, que hayan disfrutado de la misma, que les sirva de algo, yo creo que sí, que vean de otra manera a los pacientes en sus consultas y a los ponentes por las extraordinarias presentaciones que han realizado. La verdad es que era de esperar, conociéndolos a todos y sabiendo los currículum que tienen. Quisiera, por último, agradecer, por supuesto, a SEPA, que me haya permitido coordinar este evento, a la sociedad SEPAR por habernos invitado una vez más, en fin, a todas las sociedades participantes y nada, desearos a todos que os cuidéis mucho porque el COVID realmente está aquí. No sabemos cuánto va a durar, pero sí es importante que pongamos sentido común y sentido médico a las cosas que hacemos. Así que muchas gracias a todos y que vaya todo muy bien. Muy amables. Adiós.